Entonces, esa pirámide poblacional para 2005 era como un cuadrado en la base y un círculo al final, y ahora lo que empezamos a ver en línea con lo que sucede en el país es una diamantización de esa pirámide poblacional con una menor participación de población entre 0 y 14 años, ¿sí? Fruto indirectamente de esas reducciones tan importantes en las tasas de fecundidad que se dieron en la ciudad y que se calcularon en el marco desde su perspectiva más reciente en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ¿Qué nos está dando eso desde el punto de vista de estructuras relativas? Que en Bogotá hay más mujeres como participación de la población total que en el total nacional. Es decir, Bogotá es una población feminizada, ¿sí? En el total nacional tenemos 51,4 y 48,6 para la relación entre mujeres y hombres. En el caso de Bogotá tenemos 52,3 y 47,7. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que por cada 100 mujeres que residen en Bogotá tenemos 91 hombres, se reduce la base, se ensancha bastante la cúspide, ¿sí? En donde, pues, como lo veníamos diciendo, es un fenómeno asociado a la reducción de la natalidad y un incremento de la población adulta mayor. Y también, pues en Bogotá es una ciudad productiva, entonces tenemos una participación importante de la población entre 19 y 44 años dentro de la ciudad. ¿Eso qué ha llevado desde el punto de vista de estructuras? Que si en el 2005 en Bogotá, por cada 100 jóvenes, es decir, por cada 100 personas menores de 15 años, solo encontrábamos 20 adultos mayores, ahora estamos encontrando 47. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que la relación de envejecimiento de la ciudad es bien importante y ese indicador es más alto porque a nivel nacional creo que es 41, creo que es 40,6. Acá estamos hablando nuevamente de adultos mayores bajo el estándar internacional, ¿no? Porque ustedes saben que en Colombia es 60 años por ley, pero en el estándar internacional son 65 años. Entonces miren cómo la población pues envejece en el sentido en que le da casi 5 puntos a la población entre 15 y 64 años, le da más de 3 puntos a la población por encima de 65 años y esos 8 puntos los cede en la población joven. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que estos datos desde el punto de vista de estructuras tienen que llevar a una planificación de mediano plazo de lo que tiene que ver con educación básica y media, en las que ya no es tanto la cobertura, sino más bien la calidad y cómo vamos a invertir recursos, ya no tanto en si hay que ir construyendo más colegios, sino mejorar los colegios que existen y mejorar las formaciones en competencias que se requieren de aquí a 20 años en materia del mercado laboral. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ciudad que envejece más rápido que el promedio nacional. En Colombia la relación pasó de 20 a 40 y ahorita en Bogotá pasa de 20 a 47 en la relación entre jóvenes y adultos. Debe tener las orejas rojas. Uso el ejemplo de mi mamá. Yo crecí acá, ¿sí? Yo crecí en Cedro Golf, me tocó aguantarme trancones de 1:30 para venir a la Universidad del Rosario cuando era estudiante de Economía en la Universidad del Rosario, los problemas de tráfico de la séptima, pero entonces ya cuando ahora voy a visitar a mi mamá, uno solo encuentra personas mayores, ¿sí? Y ya no encuentra tantos niños, entonces ya es lo exótico en la propiedad horizontal de mi mamá es que llega una pareja con unos niños y lo vemos con estos mapas de calor en donde aquí
un trabajo que hicimos para la presentación de envejecimiento en la Fundación Saldarriaga Concha, que de pronto algunas personas tuvieron la oportunidad de estar ahí. Pues acá estamos para la Saldarriaga Concha, usamos el criterio criollo de más de 60 años. Pues claro, por acá está mi mamá y la concentración del barrio Cedritos. Tenemos algunos barrios en Kennedy específicos dentro de la localidad de Kennedy, y tenemos algunos barrios en la localidad de Engativá que son los más negros, en donde encontramos una mayor concentración de población adulta mayor. Miren que en donde está la clase trabajadora, llamémoslo así, de la ciudad, pues no tenemos una concentración tan importante de esa población adulta mayor. Y miren, porque nuevamente para darles contexto, el censo en el módulo de discapacidad no utilizó el criterio biomédico de la discapacidad del censo del 93, ni el intermedio del censo del 2005, sino utilizó un criterio contextual sociológico. Es decir, si las personas se sienten con dificultades de relacionarse con el contexto, bien sea por la visión, por la audición, ¿sí?, o por la dificultad de movilidad. En ese contexto social, pues la mayor fuente de discapacidad es el envejecimiento, ¿cierto? Entonces, miren cómo, estos mapas tienen unas coincidencias importantes de los puntos negros en función de sus localidades, ¿sí? Entonces, lo que nos permite ver esto es que en la medida que podamos avanzar y logremos exitosamente cerrar este proceso, pues en el censo del 2005 esto se pudo hacer solo hace unos poquitos años, ¿sí? En este censo, si logramos hacer su cierre y convertirlo en información oficial, esto ya está listo. Entonces, imagínense lo maravilloso para planear la ciudad en términos de infraestructura o de bienes públicos, de condiciones de acceso y discapacidad, en donde los recursos son escasos, poderlos focalizar en estos barrios específicos en donde sabemos esa concentración, ¿sí? O pensar en cómo las rutas del SITP tienen el sistema de que descienden para que las personas puedan subir más fácilmente, como sucede en sociedades desarrolladas. Esas decisiones se van a poder tomar de una forma mucho más precisa y mucho más fina, y con una focalización de recursos por parte de la ciudad gracias a esta información. Una ciudad en la que, como ya lo sabíamos, un hogar promedio en Bogotá en 2005 tenía 3.5 personas, ahora tiene 2.9 personas. Y ese promedio no es que en todos hayamos dejado de tener un hijo, ¿sí? Ese promedio está movido fundamentalmente por la proliferación mucho más acentuada de los hogares unipersonales en Bogotá, ¿sí? Teníamos 13% de hogares unipersonales en el censo de 2005, 21% en el censo de 2018. Específicamente, la reducción del promedio se da por el crecimiento de hogares unipersonales o de hogares conformados por 2 personas. En lo demás, vemos es una reversa de estas estructuras. ¿Dónde están estos hogares unipersonales? Entonces, estos hogares unipersonales están en La Candelaria, están en Chapinero y en Teusaquillo, ¿sí? Entonces, claro, todos sabemos que Teusaquillo, la zona del Parkway, de la Soledad, todas las parejas jóvenes, conocemos amigos que tienen parejas jóvenes que aspiracionalmente quieren vivir acá porque es mucho más cómodo, hay algo de zonas verdes, la cercanía con las actividades productivas, bien sea en el centro o en la 72, Chapinero y La Candelaria, y vemos cómo en función de localidades tenemos localidades que al contrario no tienen, como el caso de Chapinero 2.2, sino localidades que tienen más de 3 personas por hogar, como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Kennedy, por ejemplo,
que todavía prevalecen con esos hogares de 3 personas. Nuevamente, esta es la proporción de hogares unipersonales. Candelaria, Chapinero, Santa Fe y Teusaquillo se llevan una buena parte de esa estructura de hogares unipersonales. Y como dato curioso, también esto lo habíamos publicado en el informe de noviembre, ¿cómo están compuestos estos hogares unipersonales desde el punto de vista de sus estructuras etarias? ¿Sí? Entonces ya en noviembre habíamos presentado que en Bogotá, cuando el hogar unipersonal corresponde a un hombre, pues la mayoría de ellos son hombres jóvenes, ¿sí? Que en su mayoría están por debajo de los 39 años, que viven todavía solos, pero cuando vemos el comportamiento, y este es un comportamiento relativamente monotónico, en el caso de las mujeres tenemos 2 tipologías, tenemos, claro, una parte de mujeres jóvenes que también viven solas, pero también tenemos mujeres adultas mayores, bien sea bajo el criterio nacional o el criterio internacional, que también tienen una buena participación de hogares unipersonales. Mi mamá está por acá. ¿Sí? Entonces, es una manifestación importante como sociodemográfica de cómo se componen esos hogares unipersonales y cómo la política pública pues, tiene que atender las necesidades que se desarrollan en esa perspectiva. Este es un mapa de calor que traduce lo que hemos dicho. Los hogares unipersonales están concentrados en Chapinero, en Teusaquillo, en Candelaria, mientras que la población está concentrada. Entonces, si los hogares unipersonales están concentrados en el eje oriental de la ciudad, entonces, por ejemplo, como ciudadano, entonces, cuando yo vi esto, ya entendí que no importa todo el debate ambiental o social que se haga, pero un medio de transporte masivo sobre la séptima es bien importante, ¿cierto? Por ejemplo, el Transmilenio por la séptima, este es un argumento muy chévere para el Transmilenio por la séptima. ¿Por qué? Porque si está la concentración de hogares unipersonales y el censo no lo infiere, pero hacemos la correlación con la tenencia de vehículos, todos los hogares unipersonales tienen un carro o 2 carros. ¿Sí? Entonces, un buen sistema de transporte masivo al menos le daría el incentivo a esos hogares unipersonales de dejar su carro parqueado y usarlo para salir de la ciudad los fines de semana o de vacaciones. Y entonces le garantizaríamos a la ciudad una menor inyección de tráfico vehicular en la ciudad. Pero por el contrario, la concentración de población está en el occidente de la ciudad, que eso no es una verdad que esté revelando el censo, sino que es un hecho estilizado, pero pues ya lo podemos ver muchísimo más fino a la hora de definir qué infraestructura de bienes públicos queremos desarrollar en este contexto de la ciudad. Una ciudad en la que la casa ya es cada vez menos prevaleciente como unidad habitacional. Entonces, cuando comparamos ya no personas que viven en las casas, sino los cajones, y decimos, hagamos una taxonomía de los cajones, qué cajones son casas, qué cajones son apartamentos, pues la participación de las casas reduce 7 puntos porcentuales. En el censo del 2005 en Bogotá habíamos encontrado un 40% de unidades habitacionales que son casas, ahora solo el 33%, y un incremento muy grande de casi 10 puntos porcentuales de la participación de apartamentos. Que esto nos lleva a que la convivencia de la propiedad horizontal tiene que empezar a tener soluciones, porque tenemos que ser más tolerantes y tenemos que tratar de entender que la línea donde van mis derechos hasta donde comienzan los derechos del otro es mucho más corta, ¿no? Entonces tenemos que tratar de definir nuevas estructuras de capital social en la ciudad que reconozcan que podemos vivir felices en esos apartamentos en los que vivimos. Una ciudad en la que estamos completamente cubiertos al 99.9% en todos los estratos en energía eléctrica, lo mismo en acueducto, que toda la política pública de las diferentes administraciones de la alcaldía ha sido muy importante, lo mismo en alcantarillado. En alcantarillado ya podemos tener una brecha más importante entre el estrato 1 y el estrato 2.
En gas natural tenemos una distribución muy homogénea, pero solo de alrededor del 93%. Y con Internet, pues ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que las brechas, indirectamente las brechas socioeconómicas que reflejan estos estratos, que también en el plan de desarrollo estamos comprometidos a revisar y que con el distrito también estamos trabajando en el DANE para poder focalizar mejor estos subsidios, pues ya acá sí vemos una brecha. Mientras que en estrato 6, la penetración de Internet en términos de hogares es del 97.3%, en estrato 1 todavía es apenas del 50.4%. Entonces, una brecha importante que tiene la política pública del país en materia de tecnología. Esa cobertura de acceso de servicios públicos, nuevamente la potencia de esta información referenciada es que rápidamente podemos ver en qué zonas ha crecido más la cobertura de acueducto en todo el suroccidente de la ciudad. Tenemos que en alcantarillado ha habido unas mejoras importantes, no solo en el suroccidente de la ciudad, sino también en la localidad de Suba en estos 13 años. Vemos que en energía, esto es acueducto, alcantarillado, energía y gas, en energía tenemos que es más en el sur oriente de la ciudad, y en el caso de gas pues tenemos lo que hemos visto, y es la penetración de las redes de gas natural domiciliario en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, pues porque precisamente ha habido un desarrollo de hogares más pequeños que tienen que ser cubiertos por ese tema. Y cuando hablamos de servicios públicos, ahí ya podemos decir, bueno, ¿qué cosas nuevas nos permite el DANE de hoy frente a esa información preliminar que pudimos recopilar de los hogares enumerados, como me han enseñado en el DANE? Pues pensemos que si en Bogotá el 99.9% de los hogares, sin importar su estrato, tiene una conexión al servicio de energía eléctrica, pensemos cómo veríamos esa distribución de hogares en Bogotá si usáramos la base de facturación del servicio de energía eléctrica, ¿sí? Y cómo estarían compuestas esas conexiones en función de estratos en la base de energía eléctrica. Entonces, que es la moda ahora estadísticamente los registros administrativos, entonces el DANE tiene acceso al registro, a la base de facturación, en ese caso de energía para la ciudad de Bogotá. Esa base nos dice que en Bogotá hay 2 millones de conexiones, ¿sí? Y en energía eléctrica la mayoría de las veces hay una relación 1 a 1 entre conexión y hogar. Todavía hay pocas unidades habitacionales como una pensión estudiantil en la que solo hay una conexión y cada una de las unidades, o un apartamento compartido por diferentes parejas de amigos que son cada uno de ellos un hogar, pues esa es una relación que no es unívoca entre conexión y hogar. Entonces, 2 millones lo que nos diría es que al menos habría 2 millones de unidades residenciales en la ciudad, ¿sí? Nosotros, como se los contamos, encontramos 2.2 millones de viviendas en la ciudad. Y miren que a pesar de las diferencias, tenemos una distribución que es relativamente similar, es decir, en rojo estamos encontrando la distribución de las viviendas en función de sus estratos inferidas del censo, y en verde tenemos la distribución de las conexiones en función de estrato a partir de la base de facturación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Claro, que el número todavía es preliminar, pero en su estructura tenemos un contraste frente a esa base de facturación que hace un chequeo de idoneidad frente a la estructura o la distribución de esas unidades habitacionales en términos de estratos. Y también
Esta diapositiva la compartimos también con la Secretaría de Planeación. Claro, y nuevamente, no estamos diciendo que el registro administrativo de aseguramiento en salud sea una fuente de información poblacional, no, pero ahí hay gente, ¿sí? Hay gente afiliada al régimen de seguridad social. Y también encontramos unas coincidencias importantes frente a la población que pudimos inferir a través del censo de derecho declarativo y el registro administrativo de la BDUA. Y quisiera, ya para ir cerrando nuestra presentación, la pregunta es, bueno, ¿y si Bogotá se urbanizó, crecieron entre 2005 y 2018, crecieron las viviendas, crecieron los hogares a 2 dígitos, casi al 30%, pero no tanto en personas? ¿Qué puede también estar generando o estableciendo dónde pueden estar esas personas? ¿Sí? Que de pronto estábamos esperando en Bogotá. Y pues tenemos que pensar en el concepto Bogotá-región, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, y ahí ese ejemplo ya está más trillado, el de Madrid. A mí cuando chiquito me llevaban en un Chevrolet 54 a Madrid a comer mantecada con masato, cerca de la plaza principal de Madrid. Y yo vivía en Normandía, y cogíamos la 26 y cogíamos después la vía Madrid. Y eso solo era eucaliptos, vacas y potreros, ¿sí? Entonces, nuevamente mi mamá viene a la historia. Entonces, recién hace un par de años me dijo, ¿cómo así? Tenemos que volver a recordar los viejos tiempos, vamos a Madrid. Entonces, yo me imaginé, empecé a tener, yo dije, me voy a encontrar con los mismos eucaliptos, los mismos potreros. No, una cantidad, casas, vivienda de interés social, también casas de estratos altos. Y miren, por ejemplo, en el caso de Madrid, que estamos viendo, Madrid, perdón, crecimiento poblacional de Madrid, 44.12%. ¿Sí? La Calera, bueno, La Calera desde mi época de pequeño la gente quería ir a vivir a La Calera, pero Mosquera, crecimiento entre 2005 y 2018 del 50%. ¿Sí? Cajicá, Chía, Zipaquirá, también representando unos crecimientos de doble dígito. Entonces, también, que era una reflexión que ha sido muy chévere porque con el distrito hemos podido tener un diálogo muy franco porque no queremos entrar a pelear por el número porque el número todavía no está en su condición definitiva. Pero entonces Bogotá de pronto tiene que empezar a pensar también en cómo va a planear la ciudad para una población flotante, ¿cierto? Porque hay mucha gente que está viviendo acá, pero genera cargas de transporte en la ciudad, ¿sí? Y genera algunos servicios específicos que se tienen que brindar a esas personas. Y el alcalde de Soacha también que pelea conmigo porque dice que él los contó y los vio y que son más de 1 millón, ¿sí? Y que él hizo el conteo y que tiene el número y que en Soacha hay más de 1 millón de personas. Más allá de saber si son 700.000, 800.000 o 1 millón, el alcalde de Soacha tiene que decir, bueno, yo también tengo que pensar en que si Soacha es un receptor de habitantes que usan a Soacha como un municipio dormitorio en el sentido en que tiene que haber una infraestructura pública muy importante, tiene que haber los parques para los fines de semana, ¿cierto? Y a Bogotá también le interesa que la gente de Soacha los fines de semana se disfrute su tiempo libre en Soacha y no genere cargas adicionales en la ciudad. Entonces, también lo que nosotros estamos viendo es que si bien Bogotá tuvo, acá está, tengo que corregir, es el 3.9, no 4.1 que había dicho, está ese 3.9% de Bogotá, difiere muchísimo, ¿sí?, del resto de municipios que nosotros estamos viendo que son municipios que están adquiriendo ese carácter de ciudades dormitorio de la ciudad, como en el caso particular de Madrid, Mosquera, Funza, que tienen un rol supremamente importante en la ciudad. Eso era en esencia lo que nosotros queríamos compartir con un mensaje en el que nuevamente sí hay información de contexto para decir que en Bogotá no vayamos a llegar a ser 8 millones de personas. Ya la discusión sobre si va a ser
menos si se va a quedar en 7.2 o si va a ser 7.3 o 7.4, 7.5. Eso es un tema que ya viene de toda la metodología de cierre censal y de la metodología demográfica, pero hay unas estructuras que son supremamente importantes que reconozcamos a la hora de pensar el futuro de la ciudad y en cómo también ese futuro de la ciudad ya no puede ser solo Bogotá, sino que tenemos que pensar en más allá incluso de su área metropolitana. Tenemos que pensar en ese, como lo decía el DNP, con su misión del sistema de ciudades y esos sistemas funcionales de ciudades, es cómo vamos a pensar en una región en la que tenemos que comunicarnos y pensar en la infraestructura y en los bienes públicos especiales que se tienen que planear en ese contexto particular. Muchas gracias y bueno, empieza la conversación y las preguntas.